Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Deseamos que se encuentren bien en casita, juntamente con su familia. Y bueno, quiero dar gracias a Dios. Hoy fue la clausura de la EBDB virtual y quiero felicitar a la directora, nuestra hermana Irene Olivares, por el trabajo que desarrolló como presidenta de la EBDB. Y bueno, a todos los colaboradores, la verdad reconocemos el trabajo que se hizo, un arduo trabajo, a todos los maestros, a los editores y hermanos que estuvieron trabajando en las proyecciones, en las grabaciones, a todos, un gran número de hermanos. Y a pesar de que no somos expertos en el tema de la grabación y la transmisión, todos, yo creo, estamos iniciando esta área, este trabajo de transmisión. Las maestras sé que todavía no saben cómo hacerlo, se han esmerado, es diferente a lo que venían desarrollando, y a pesar de todo han puesto todo el empeño, toda la dedicación. Y bueno, el trabajo se sacó adelante y damos gracias a nuestro Dios. La honra y la gloria es para nuestro Dios, y la semilla se siembra en los corazones, tanto de los niños como de los jóvenes, de los adultos. Y bueno, sabemos que algún día darán el fruto. Sabemos que la palabra es de bendición en la vida de cada uno de los corazones, principalmente para salvación y para edificación también de nuestras vidas. Damos gracias a nuestro Dios. Y bien, hermanos, pues esta tarde, este domingo, traemos la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, una de las cosas que están sucediendo en los hogares, en la familia ahorita que están resguardados, no faltan los conflictos, no faltan los pleitos entre hermanos, entre esposos, entre padres e hijos. Ese problema se presenta, se suscita por el encierro, por el resguardo, y afloran las emociones. Y bueno, una de las emociones que día a día se presentan, se da, es el enojo. El enojo, y bueno, no sabemos qué hacer a veces con el enojo. Y la palabra de nuestro Dios nos habla de esa emoción. En el libro de los Efesios capítulo 4, versículo 26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí nos habla del enojo, de la ira. Y bueno, más adelante nos dice que se quite de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hablaba el domingo pasado por la mañana que esta es un área importante donde Satanás quiere hacernos caer, hacernos enojar.
Y bueno, ¿qué debemos de hacer con el enojo? Unos consejos, unas recomendaciones bíblicas de la palabra de nuestro Dios para salir victoriosos cuando se presenten algunos pleitos, algunas discordias entre familiares, entre hermanos también en la iglesia. Y uno de los consejos importantes en relación al enojo, la Biblia nos dice que podemos enojarnos, airarnos, pero no pequéis. Una de las cosas importantes es que nos debemos de enojar con la persona precisa. Esta es una recomendación. Enójate con la persona precisa. Hay veces que nos enojamos, alguien nos hizo enojar y nos enojamos con todo mundo. Andamos enojados con todos en la casa, andamos molestos, enojados con todos. Y bueno, algo importante en relación al enojo es que debemos aislar el enojo. Debemos de estar enojados con la persona que nos hace enojar. Eso es algo muy, muy importante. Airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dios nos dice que nos podemos enojar. No le debemos de dar lugar al diablo, y le damos lugar al diablo cuando nos enojamos con personas que no tuvieron nada que ver en ese enojo, en ese pleito, en esa discordia. Nos enojamos con otras personas. Se involucran a otras personas. Ya estoy enojado hasta con el que es amigo de él, es amiga de ella. Ella es mi amiga, y si te enojaste con ella, pues también estoy enojado con la amiga de la amiga o del amigo del amigo. Nos enojamos con otras personas que no tuvieron nada que ver en ese problema, en esa situación. Y algo importante, valioso dentro de esta recomendación: aislemos el enojo, no lo extendamos hacia las demás personas que no tuvieron nada que ver. Estoy enojada o enojado con ella. Estoy enojado con esa persona por lo que me hizo. Y eso es algo importante. Que no paguen justos por pecadores, que no paguen otras personas que no tuvieron nada que ver en la situación. Bueno, eso es algo importante dentro del enojo. Enójate con la persona precisa. La palabra de Dios dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Así se deben de arreglar las ofensas. Así se deben de arreglar los problemas entre hermanos, entre familia. Ve y repréndelo estando tú y él solos. Tú y tu hermano nada más. No debemos de estarnos enojando con otras personas que no tuvieron nada que ver en ese problema. El que te ofendió
esa es la persona que debes de confrontar y debes de tratar tu problema. No importa que sea su hermano, no importa que sea su esposo, no importa que sea quien sea, su mejor amiga o su mejor amigo, tú no debes de estar enojado con nadie más que con la persona que te ofendió, con la persona que te hizo enojar. Con ese contexto entendemos cómo Dios dice: airaos, pero no pequéis. Cuando alguien nos hace algo, arrasamos con todo y nos enojamos con todos, y eso no está bien, eso no es correcto dentro del enojo. Estamos encerrados, estamos en cuarentena, estamos resguardados y bueno, los sentimientos y el enojo como parte de los sentimientos pues van a aflorar. El carácter, y es una de las cosas que todos los días se activan y actúan dentro de nuestro diario vivir, y debemos saber qué hacer. No te enojes si te la hizo el esposo, no te enojes con los hijos, no pases a traer a los hijos u otras personas. Enfócate bien con la persona precisa. Enójate con la persona precisa. Algo importante también, hermanos, dentro del enojo, dice: airaos, pero no pequéis. Creo también que debemos de enojarnos con la intensidad precisa, con la persona precisa y con la intensidad precisa. Hay veces el enojo se desborda, hay veces que el enojo es muy intenso y la verdad no es para tanto a veces. No amerita tanto enojo, tanta ira, y debemos de saber regular la intensidad precisa de nuestro enojo. Nos resentimos tanto, nos airamos tanto, que cometemos muchos errores, muchas ofensas, mucho daño con ese enojo por no tener precaución, por no tener cuidado. Explotan, agreden al grado de ofender o llegar a más, a los golpes, a la agresión, a decir cosas que no son buenas. Debemos de tener cuidado de enojarnos en la intensidad. A veces no es para tanto. Hablando, tratando el asunto, se arreglan las cosas. Y a veces esa ofensa pues no era para tanto. No sé si te ha pasado alguna vez un enojo desproporcionado, un enojo fuera de control por una mínima ofensa. Debemos de tener mucho cuidado. Dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. La intensidad pues nos habla que hay agresiones o hay ofensas que se deben de pasar por alto. No se deben de siquiera ni tomar en cuenta.
¿sí? ¿Por qué? Porque el amor, la Biblia lo dice, es el que va a cubrir multitud de ofensas, multitud de pecados. Y el amor en Cristo Jesús debe de alcanzar para pasar por alto cualquier agresión, ser más tolerante, gracias al amor. La Biblia nos dice, la Biblia es clara que debemos de soportarnos unos a otros. Y el soportarse incluye que debemos de tolerarnos. No por cualquier cosa nos vamos a estar enojando, irritando, explotando por cualquier cosa. Todavía está el amor y está la tolerancia. Debemos de soportarnos con paciencia los unos a los otros. Y a veces, híjole, le damos rienda suelta, no medimos la intensidad, es cierto esto, hermanos, no medimos la intensidad del enojo. A veces son palabras, a veces son golpes, agresiones, porque le damos rienda suelta a esta emoción. La dejamos fuera de control. La Biblia nos dice: airaos, pero no pequéis. Y cuando el enojo sale fuera de control y no medimos la intensidad, es dañino. Hay que soportarnos los unos a los otros. Una persona que es agradable, una persona que es amable contigo, una persona atenta contigo, una persona que no te da problemas, a esa no la tienes que soportar. Cuando la Biblia nos dice que debemos de soportarnos los unos a los otros, se refiere a personas difíciles, personas que te ofenden, personas que te hacen daño, tóxicas. A ese tipo de personas hay que soportarlas. Y con paciencia y con tolerancia, midiendo la intensidad del enojo. ¿Sí? Yo creo que debemos de tener mucho cuidado, sabiendo que explotamos a la mínima reacción y muchas veces ofendemos y dañamos, ya sea a los hijos, a veces no era para tanto, ¿sí? A la esposa, al esposo, a veces no era para enojarse tanto. No sé cómo canalizas tú el enojo, no sé de qué manera lo externas, pero si la intensidad es muy grande, debes de tener cuidado. ¿Sí? Repito, el amor cubre multitud de pecados. La Biblia nos dice que debemos de soportarnos con paciencia las flaquezas de los débiles, ser tolerante, ser paciente con los demás. Desde ahí ya cualquier ofensa, pues vamos a reaccionar de la manera bíblica, ¿sí? Porque está de por medio el amor y el mandamiento del Señor. Mide tu intensidad. Pasa por alto muchas ofensas. Eso dice el libro de Proverbios, que el sabio deja pasar la ofensa, no hace caso a la ofensa, no se enoja, no se irrita, no guarda rencor, el amor, no busca lo suyo propio, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sí? Así que, mi hermano, enójate con la persona precisa.
Enójate con la intensidad precisa. Si puede ser menos, qué bueno. ¿Sí? Eso va a ayudar mucho al bienestar social, al bienestar familiar. Va a contribuir mucho porque pues el enojo hace mucho, mucho daño. Es una emoción en la que muchas personas, muchas, tienen problemas. Y no se sorprendan ahorita con el resguardo que haya más divorcios, hijos que se van de la casa porque ya no soportan la situación que están viviendo en la casa, sobre todo con el enojo. Hay un ambiente muy viciado, hay un ambiente desagradable en las casas. ¿Y a dónde podemos ir ahorita? Y lo que debería de existir, una bonita atmósfera dentro de casa, dentro de la familia. En tercer lugar, hermanos, la Biblia nos enseña claramente que no solo nos debemos de enojar con la persona precisa, con la intensidad precisa, sino perdón, también el tiempo preciso. Hay un tiempo para el enojo. Dice la Biblia aquí que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque de ahí le damos lugar al diablo. Esa emoción debe de someterse, esa emoción debe de controlarse y debe de haber un tiempo de enojo, así como la tristeza. El enojo también es una emoción importante en nosotros y nos sirve para algo. Así como la tristeza, la vez pasada hablaba de la tristeza, es algo positivo que sintamos tristeza siempre y cuando lo sepamos canalizar. El enojo también trae cosas positivas a nuestra vida si los sabemos canalizar, los sabemos enfocar. Pero cuando un enojo hacia otra persona rebasa del tiempo que Dios nos dice, es un enojo dañino, perjudicial, que el diablo va a aprovechar para causar problemas, ya sea un grupo, ya sea a la familia, ya sea a la iglesia, ya sea en el trabajo. Si una persona queda resentida, ¿sí?, más tiempo de lo que debe de estar resentida o enojada, está en problemas. ¿Sí? El límite, la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no te vayas a la cama con ese enojo. Debe de haber un tiempo preciso. Ya te enojaste, ya pensaste, ya reaccionaste ante eso. Quítalo ya. No sigas enojada, no sigas resentida. Platícalo, háblalo, trata esa ofensa con la persona indicada, con el enojo indicado, preciso, y quítalo. Quítese de vosotros. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya si tú prolongas un día, 2 días, una semana, un mes, hay tanta amargura en ese corazón, en esa persona, en esa cabeza, en esa mente. Hay un resentimiento profundo, ya dañada esa persona. Y esa persona enojada puede ocasionar otros problemas. ¿Sí? La semana pasada, el domingo en la mañana,
hablaba que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Aún cuando debemos de enojarnos con la persona precisa, aislamos a la persona, nada más es contigo. Aún así la Biblia dice que no es contra sangre y carne, no es aquella persona la usó Satanás tal vez, la usaron los demonios para causarte ese enojo que tú tienes, probablemente, o el mismo Dios la pudo haber usado para que madures, para que aprendas paciencia, para que aprendas muchas cosas, para que aprendas a controlar tu enojo, para que sepas que tienes que controlar tu enojo. Y no es la persona. Y muchas veces nos enfocamos no solo a esa persona, sino a muchas personas que están alrededor de esa persona. Con un enojo intenso, desmedido y prolongado. ¿Sí? Mi hermano, mi hermana, aprendamos a controlar esa emoción. Aprovechemos la situación para bendición, no para perjudicar, no para dañar. La Biblia nos dice que debemos de amarnos y amar al enemigo, pero con un enojo desproporcionado, desmedido, prolongado y con otras personas que no tuvieron nada que ver, sale de control. Le estamos dando lugar al diablo. Mis hermanos, espero que esta sencilla enseñanza, pero con sustancia, nos haga reflexionar, y yo creo que todos estamos propensos a enojarnos. Todos batallamos con el carácter, explotamos, nos enojamos, pero aprendamos a controlar esa emoción y demos testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Si no tenemos cuidado, el diablo puede actuar y puede ocasionar mucho daño a nuestro alrededor. En donde quiera que estemos, un enojo descontrolado, un enojo prolongado, un enojo hacia personas que no tuvieron que ver, nos va a dañar, nos va a afectar. Espero que sea de bendición, mis hermanos, y la verdad damos gracias a Dios porque iniciamos esta semana y deseamos que Dios nos siga bendiciendo, nos siga resguardando, nos siga ayudando en todo el mal que se presente. Dios nos ayude y Dios nos bendiga, nos provea en todo momento. Hay que confiar en nuestro Dios. Con una oración nos despedimos, hermanos. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que tú nos das, Señor, y gracias porque pues es un consejo positivo, Señor, el que vemos aquí en tu palabra, en relación al carácter, Señor, al enojo, esta área en el que muchas personas tienen problemas, Señor, y gracias porque tú nos das consejos precisos. Ayúdanos a corregir, ayúdanos a enmendar, Señor, para vivir en paz, para vivir en armonía, Señor, con las personas que amamos, con las personas que nos rodean, Señor, personas que están cerca de nosotros. Y en ocasiones, Señor, se presentan disgustos, enojos, Padre Santo. Gracias, te agradecemos. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor. Ayúdales en lo que estén pasando. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén.
Dios les bendiga, hermanos, un fuerte abrazo y Dios los tenga con bien.